¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. Hace unos meses, básicamente, mejor dicho, desde el nombramiento de Juan Carlos Videgain, que era el hijo de la ex ministra de Educación, pues resulta lo siguiente. Había una especie de escándalo que él venía huyendo de Guatemala, que tenía delitos que enfrentar allá. Pero esto le estoy contando la teoría que empezaron a sacar los periodistas. Pues resulta que llegó a El Salvador y el presidente lo colocó como ministro. Estando ahí, obviamente estaba blindado por el fuero. Posteriormente, el ministro de Gobernación sale del país y se empezaba a decir que él tenía una orden de captura. Él sale al país y en estos momentos se encuentra en Suecia. Está con una delegación que viene a asesorarse y a ver si pueden tener algún tipo de convenios entre el país nórdico y El Salvador. El ministro de Herrera, el de Obras Públicas, también anda acá con el presidente, con el hermano del presidente Bukele y otra delegación bastante importante intentando conseguir algún convenio. La pregunta era, si tiene él orden de captura, ¿cómo hizo entonces para salir del país? Bueno, esas eran las preguntas que empezaban a surgir. Y el Factum, la revista Factum, saca un video, una publicación donde le dice que él había sido acusado de ciertas cosas y que también tenía una orden de captura. Yo vi esa noticia el día de ayer y también vi que el ministro andaba en Suecia. Me pregunté cómo es que hay orden de captura de la Interpol, pero el señor sale libremente del país. Pero ni Norman Quijano hace eso, habiendo chiviado Norman. Y empezaban a publicar que en un avión privado había llegado a Suecia. Pues otros, que eso era totalmente falso, no había nada. Pero bueno, aquí está todo. Viene la revista Factum y dice lo siguiente. Vamos a escucharlo, espero que no tenga copyright. Comencemos por lo importante. En enero de este año, Factum publicó una historia de abusos, de cómo un funcionario, el ministro de Gobernación Juan Carlos Videgain, se benefició del sistema judicial salvadoreño para escapar de la justicia. Videgain tenía una orden de captura internacional por una acusación de maltrato contra su hija y fue detenido en El Salvador por ese delito. Pero la Corte Suprema de Justicia negó 2 veces su extradición hacia Guatemala, donde se ventila el caso. Factum presentó documentos de las denuncias, de la orden de captura, presentó pruebas como siempre lo hace. En ese momento, tanto Videgain como su abogado no quisieron dar una entrevista. Ahora, 5 meses después, parece que el ministro ya tiene permiso para hablar. El 9 de junio, su abogado, Luis de la Gasca, dijo que Factum no buscó la versión de su cliente y reclamó por llamarlo prófugo de la justicia, que es como usualmente se conoce a toda persona que tiene una orden de captura internacional. Vamos, una mentira a la vez. La orden de captura estaba vigente hasta abril de 2022, tal como constató esta revista. Factum se reunió con el abogado de la Gasca el 28 de enero, antes de la publicación, y en esa ocasión no quiso dar una entrevista. También se llamó al encargado de comunicaciones del Ministerio de Gobernación y nada. Después de la publicación, Factum acudió a un evento público donde estuvo Videgain y de nuevo, silencio. Después, Factum hizo al menos 5 peticiones de entrevista para hablar del caso. Oportunidades de hablar han tenido. Seguiremos insistiendo. Finalmente, ministro, ¿nos dará una entrevista? Tenemos muchas preguntas que hacer. ¿Se entregará a la justicia? ¿Usted puede entrar a Guatemala? ¿Se siente cómodo con que la Corte Suprema de Justicia esté negando la extradición de funcionarios y de pandilleros? ¿Cómo queda el país ante estas decisiones? ¿Cómo hizo su abogado, el señor de la Gasca, para convertirse en contratista del Ministerio de Educación justo cuando su madre era la ministra de Educación? ¿Quién paga las conferencias de prensa en el Hotel Barceló? ¿Quién paga los fotógrafos y los camarógrafos que acompañan a su abogado? Gracias, ministro. Bueno, estas son las preguntas que lanza la revista Factum, a lo que el ministro le responde la siguiente manera, diciendo esto. Los periodistas de revista Factum ni siquiera
han leído la denuncia cuando reaccionaron sosteniendo las falsedades que han publicado. Son más de 35 páginas en las que demuestro cada mentira. Por eso preferí probar a la organización de periodistas con su código de ética. Luego dice, presentan un video al estilo en sus notas, con total parcialidad, sin rigurosidad de lo que tanto alardean. Todo para confundir y mantener en alto su ego. Le mienten a los pocos que aún le creen, arropándose en sus filtros, demostrando con su propio código de ética. Pero, ¿qué sucede? Después de este escándalo viene la Interpol y se acaba de pronunciar. ¿Qué es lo que ha dicho? Es aquí donde ellos dicen que hasta abril tenía validez la Interpol. Pero es aquí donde es un poco extraño todo lo que sucede, en donde va demostrando que ministro Juan Carlos Videgaray estaba del lado de la verdad en este momento de la justicia, porque la Interpol, hay que recordar que es una policía obviamente internacional, o sea, te pueden capturar donde sea. Veamos, aquí está la nota de la Interpol en donde dice que no tiene ninguna orden de captura en contra del ministro, nada, nol, cero. Entonces, por esa razón, y le vuelvo a decir, a mí me sentí bastante curioso en el aspecto en que él pudo venir a Suecia y me pregunté, bueno, si tiene orden de captura, ¿cómo puede salir del país? Pues es fácil, es que no la tiene. No tiene orden de captura. Luego le sacan que tiene doble nacionalidad, que el mismo día nació en 2 países, en El Salvador y en México. Y otras cosas más que le están diciendo sobre el ministro. Pero lo que es verdad hoy por hoy es que el ministro puede circular por todo el planeta. Si entra a Guatemala o no, pues ya lo veremos. Pero de la Interpol no tiene ningún tipo de denuncia. Por eso vuelvo a decirle, él puede ingresar a Europa, en estos momentos creo que está en Suecia, y puede ir a Francia, puede ir donde sea. Entonces, ¿qué demuestra acá en todo esto? Es que son necesarias que se salgan a desmentir las fake news, por supuesto. Pero también considero que los ministros deben de salir al paso y no dejar crecer esta bola de nieve que muchas veces inventan los periodistas. Creo que cuando hay una acusación bastante fuerte, creo que para eso están las leyes. Considero de que si un periodista empieza a difamar, para eso están las instancias pertinentes. Pienso que se le puede demandar, como en el caso de Dania. A Dania González, ¿de qué se le acusaba? Se le acusaba que se había hueveado $15,000 en mobiliarios. Ella mantuvo el silencio y nunca logró demostrar nada. Esquivó ese tema y bueno, hoy básicamente ya no se dijo nada, pero siento que debió de haber salido de frente. Y si eso era una vil mentira, creo que podía haber ido a demandar a los periodistas por difamación. Pero cuando tampoco existe una acción directa de parte del que están acusando, señalando y difamando, como que da origen para que uno piense mal. En El Salvador uno puede hacer una demanda a quien quiera, y más si te lo están diciendo de forma tan pública. Así que familia, ahí le dejo a usted esa interrogante. Y ahora le pregunto, ¿cree usted que un funcionario tiene que dar respuesta a estas cosas o tiene que ignorar hasta que se hace la cosa grande? ¿Sale a responder o cree usted que saldría mejor que salga a hacer un corte de un solo? Y número 2, ante estos reportajes que se hacen difamatorios, ¿cree usted que el funcionario tiene que demandar o tiene que hacer como si nada pasa? Déjenme abajo sus comentarios y armemos el debate, ¿le parece? Muchas gracias por todo, se les quiere y de gratis. Hasta pronto.